A los que acaban de entrar, bienvenidos. Y voy a compartir la primera pantalla. A ver cuál es la que voy a compartir. Este año iniciamos con Isaías 53. Cuando le hablo de Isaías 53, no pensemos que es exclusivamente ese texto solamente, pero de ese texto vamos a partir. Algo muy particular que tenemos que comprender del libro de Isaías, al cual le llaman el quinto evangelio. Y le llaman el quinto evangelio porque justamente en los evangelios hay un cumplimiento de todo lo que es el libro de Isaías, en las profecías mesiánicas, y particularmente con mucho más énfasis en el capítulo 53, en cuanto a lo que es el siervo sufriente. Yo particularmente no le diría el quinto evangelio, yo le diría el primer evangelio, porque estaba antes de. Entonces, si nosotros no tuviéramos la Biblia y tuviéramos que evangelizar con algún tipo de documento que no tuviéramos el Nuevo Testamento, Isaías 53 sería el documento perfecto para evangelizar. De hecho, sería el suficiente el evangelio. El texto de Isaías 53 sería más que suficiente. Como entendiendo esto y la importancia que tiene este libro, tenemos que hacernos algunas preguntas. Y para hacernos estas preguntas, ahorita voy a pasar a otra pantalla para compartir, pero primero vamos a leer el texto, todo el capítulo que son 12 versos, que no comienzan de hecho en el verso 1, sino que comienzan desde el capítulo 52. Solamente que quiero hacer un énfasis ahí, vamos a leerlo y después vamos a introducirnos algunos detalles importantes que tenemos que tener como base fundamental antes de entrar a Isaías 53. Isaías es un libro escrito 7 siglos antes de Jesús. Ha sido un texto, básicamente el 53 en adelante, ha sido un texto usado para mostrar la cruz, el Calvario, y para decirnos a nosotros que esto anuncia o anunciaba la muerte de Cristo, lo cual es cierto. Pero eso solo es parte de lo que es la profecía del libro de Isaías. ¿Por qué? Porque si nosotros le prestamos atención al libro de Isaías y nosotros agarramos la profecía solamente y la colocamos de manera mesiánica, lo cual está bien, por favor no nos confundamos, lo cual está bien, no estamos proyectándonos más allá de lo que Isaías predicó. ¿Por qué no estamos proyectando más allá de lo que Isaías predicó? Porque nosotros estaríamos limitando el mensaje a nosotros y el mensaje no se limitaba a nosotros. Quiero que leamos el texto de Isaías 53, lo vamos a leer, ustedes están viendo ahí algunos énfasis que yo puse, los voy a marcar, le van a prestar ustedes atención y ustedes los van a marcar, sea en su Biblia o sea en un cuaderno, como ustedes gusten, pero esos énfasis los vamos a marcar porque esos énfasis nos van a servir de guía para cuando vayamos introduciéndonos dentro de la profecía. Como les decía, Isaías 53 no comienza en el verso 1 del capítulo 53, o la profecía del siervo sufriente no comienza ahí. No olvidemos que la Biblia, básicamente, el Antiguo Testamento no tenía mayúsculas, no tenía vocales, no tenía signos de puntuación, no tenía signos superlativos de admiración. Por lo tanto, el Señor dice santo, 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 para poder llevar esto a lo que es la palabra superlativa de santo, que es santísimo. Por lo tanto, entendiendo la lingüística, la gramática de cómo se escribió el Antiguo Testamento, parte en arameo y parte en hebreo, nosotros vamos a poder profundizar en el texto de manera correcta, de manera adecuada. Isaías está en el Antiguo Testamento, por lo tanto tenemos que observarlo de esa manera. Como no habían divisiones, como no lo sabía en el Nuevo Testamento tampoco, pero concentrándonos en el Antiguo Testamento, como no habían divisiones y como no había ciertas formas gramaticales, tenemos que prestarle atención a eso. En el Nuevo Testamento, pues por ser escrito en griego, es un idioma un poquito más extenso, tiene una palabra para cada cosa, pero dejémoslo de lado. Prestémosle atención a
a lo que estamos nosotros en este momento leyendo, que es el libro de Isaías, el centro de la Biblia, literalmente, el centro de la Biblia, de toda la Biblia. Cuando les digo que no hay divisiones, por lo tanto ese Isaías 53, verso 1 que están viendo ustedes, eso fue metido por las personas que hicieron las traducciones como para facilitar la idea, pero muchas veces esas ideas, en lugar de facilitarse, pierden contenido, pierden fuerza. Voy a devolverme hasta el capítulo 52, ahí lo están viendo ustedes al frente, el verso 13, ahí inicia la profecía del siervo sufriente, no en Isaías capítulo 53, 1, sino que inicia en 52, 13 y termina en 53, 12, así. Voy a leer, voy a hacer ciertos énfasis, recuerde que no importa el tiempo que nos tome, vamos a concentrarnos mucho en este texto porque este texto es un texto primario que debería de ser utilizado por todos los creyentes y al cual mucha gente lo utiliza de una manera muy superficial. Leo y después voy a pasarme a otra pantalla. Dice aquí, he aquí mi siervo, y nótese que está en rojo porque justamente el tema de Isaías 53, iniciando como les dije del verso 13 del 52, tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con él como siervo y como siervo sufriente, básicamente. Mi siervo será prosperado, préstele mucha atención a los tiempos verbales, será engrandecido y exaltado, será puesto muy alto. Está hablándole a futuro. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí es donde se hace la división. ¿Y por qué se hace la división? Porque los tiempos verbales cambian. Aquí empieza a hablar una profecía a futuro. Lógicamente está hablando a futuro, pero si le prestamos atención, cuando está hablando de que el siervo va a ser prosperado, va a ser exaltado y va a ser puesto muy en alto, esta profecía no llega hasta la cruz, sino va más allá de la cruz. ¿Hasta cuándo? Hasta donde dice Filipenses capítulo 2, que el Señor, por lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor en la cruz, el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo y por encima de todos está Él y por lo tanto toda la rodilla se dobla y toda lengua confiesa que es el Señor. Entonces este marco de estos 3 versos están en proyección futura más allá de la cruz. O sea, cuando digo más allá de la cruz está para proyectarse aún más allá de la resurrección. Está puesto en anuncio de nuestro Señor como exaltado, de nuestro Señor como como rey, como victorioso. Por eso es que dice que se asombrarán a futuro muchos e incluye a las naciones. ¿Por qué incluye a las naciones? Porque Isaías es un texto que está dirigido, todo el libro está dirigido a Israel, llámese el reino del sur y el reino del norte. Luego vamos a profundizar un poco más en eso. Y está proyectado a las naciones. Es una profecía que a largo plazo, me refiero hasta la cruz, y después de la cruz está proyectado a las naciones. Pero Isaías está también proyectado a Israel. ¿Pero a cuál Israel? Cuando digo me refiero a cuál Israel, estoy hablando del tiempo. O sea, ¿en qué tiempo, en la línea del fin de los tiempos, a qué Israel se está refiriendo él? Entonces iniciamos en el verso 1 y empezamos a ver que cambian los tiempos verbales poco a poco, hasta meterse a hablar en pasado. Ya no en futuro, sino en pasado. En primer lugar está hablando del Mesías por venir y después empieza a hablar del Mesías que ya vino. Pero eso tiene un propósito, el cual nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Escuche cómo empieza el verso 1, ligado al capítulo anterior. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? En primer lugar, nuestro anuncio, ¿a qué se refiere? Cuando está hablando es quién está anunciando esto, quién es el que está presentando el mensaje. Para poderle dar contenido a esto, no quiero quedarme metido ahí, solamente quiero sentar unas bases para que podamos ver si en estas 2 horas, ya hora y 45 que nos quedan,
podamos sembrar el fundamento para todos los estudios que vamos a hacer. Entonces, cuando él dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Tendríamos que remontarnos hasta Isaías capítulo 6, que no lo voy a leer, lo vamos a observar de memoria. Cuando él está frente al trono grande y sublime, dice Isaías, y se encuentra viendo al Señor en majestad, donde toda la gloria de él cubre toda la tierra. Las faldas, que son la gloria de él, cubre toda la tierra. En ese momento Isaías se da cuenta de que él es una persona tan pecadora como los otros que él había condenado o había señalado en los primeros 5 capítulos de su libro, cuando le llamaba al pueblo de Israel Sodoma y Gomorra, les llamaba al arrepentimiento, pero de una manera bastante dura. Él se encuentra delante del trono grande y sublime, y lo primero que dice es: ay de mí que soy hombre muerto, dice, porque mis ojos han visto a Dios, y yo soy un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros. O sea, se está refiriendo a él como israelita y habitando dentro del pueblo de Israel, que también tiene labios impuros. ¿Labios impuros cómo? En una oportunidad él va a decir que le llaman Altísimo, pero no le quieren enaltecer. Entonces está hablando de la adoración. O sea, un pueblo que adora a Dios, le llama Señor, lo sigue, pero en realidad no lo respeta, no lo obedece, no hace lo que él dice. Y ahí es donde se le presenta a Dios a Isaías en una visión, y donde Isaías tiene, podríamos no decir una conversión, pero sí tiene ya un entendimiento de lo que a él le toca hacer, y la retórica, el mensaje de Isaías cambia a partir del capítulo 6 para adelante, de como lo venía haciendo del capítulo primero al capítulo 5. Y Isaías, cuando pregunta ¿quién ha creído en nuestro anuncio?, va en consecuencia de lo que cuando el ángel se viene desde el altar de bronce, donde toma los carbones, hasta el altar del incienso, y toca los labios de él y le dice: ha sido quitada tu culpa y ha sido limpiado tu pecado, y le dice: ahora sí puedes hablar. Hay una pregunta que le hace Dios a través de los ángeles, y la pregunta que le hace es que le dice: ¿quién irá a hablar, verdad? O sea, ¿quién irá a hablar en nuestro nombre, nuestro en plural? Y entonces Isaías viene y dice: heme aquí, envíame a mí. Entonces, cuando él dice aquí en el verso 1, capítulo 53, dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio?, es al anuncio que comenzó en el capítulo 6 a empezar a predicar de quién es Dios sentado en su trono, grande y sublime, predicándole a un pueblo de labios impuros, en un llamado al arrepentimiento. Cuando hace esa pregunta, entonces nosotros tenemos que preguntarnos a quién le estaba diciendo Isaías en el capítulo del 1 al 5, a quién le estaba llamando la atención: al pueblo de Israel. Cuando él se encuentra delante de Dios, se da cuenta de que él es tan pecador como ellos, y ese mensaje va tanto para él como para ellos. Estoy hablándole de Israel, el pueblo de Israel. A ese pueblo va dirigido el texto. Solamente que hay unas partes del libro de Isaías que va dirigido a las naciones, y eso lo vamos a observar después. Entonces él dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, mucha gente cuando escucha esa versión o el texto, cuando dice que el brazo de Jehová no se acortará, es interesante que solo lo toman como la parte de suplir, como la parte de la bendición, lo cual está bien, por favor no nos confundamos. Lo toman solo como la parte de estar bien, pero cuando Dios manifiesta su brazo, no necesariamente solamente es por bendición, también es por castigo, es por disciplina. Y en el contexto en que él está hablando a Israel, él justamente le está diciendo y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, está hablando de juicio. Está hablando de poner al pueblo en cintura, está hablando de caer sobre ese pueblo para que sea satisfecha la justicia de Dios. Por supuesto, ahí es donde viene el Mesías, y es donde viene y cae la justicia sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la pregunta es: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? De que Él es el Mesías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, lo que le tocaba al pueblo de Israel recayó sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Solo estoy haciendo unos pequeños énfasis, después lo vamos a estudiar más a profundidad. Pero yo creo que con esto ya les va abriendo un gran panorama. El verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Sin profundizarme mucho, para ver que me dé tiempo,
Cuando habla de renuevo, está hablando de ramitas que nacen. Cuando usted agarra un árbol y lo corta y el árbol tiene raíces profundas, entonces el árbol no se muere, sino que tira ramitas y el árbol vuelve a brotar. Y muchas veces la gente viene y quiere eliminar el árbol, pero no lo logra eliminar por la profundidad que tiene la raíz. Entonces, cuando él dice, subirá cual renuevo delante de él, está hablando justamente que una vez que el árbol se corte, hablando sobre quién cae el juicio, va a nacer una ramita porque el árbol no va a morir por la profundidad que tienen las raíces. Está hablando del Mesías, sigue hablando del Mesías. Y como raíz de tierra seca es una referencia a la profundidad en la tierra seca, porque para que ese árbol de tierra seca brote, necesita profundizarse tanto hasta llegar a las aguas que están bajo la tierra, a llegar a esa profundidad. Por eso es que dice, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando a futuro. Está hablando, proyectándose justamente a la cruz. Está hablando de el arraigo, la raíz con el que el Señor viene, que es para complacer al Padre, para hacer la voluntad del Padre. Entonces no importa si lo iban a cortar, no importa si lo iban a matar, no importa si lo iban a crucificar. Eso no era el fin, porque iba a venir la resurrección y con él iba a resucitar la semillita de mostaza, iba a resucitar la iglesia, con él, lo que serían los apóstoles, que es la primera iglesia, y con él se iba a levantar este gran cuerpo de Cristo, que hoy día somos nosotros, unidos a él, los que han muerto, los que estamos y los que vendrán. Y por eso él se iba a levantar como raíz seca, pero no había parecer en él ni hermosura, y le dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Voy a hacer una pausa aquí y vamos a poner a analizarnos. Cuando dice le deseemos, tenemos que preguntarnos a quién se está dirigiendo él en ese momento. Se está dirigiendo a Israel. Se está dirigiendo al pueblo de Isaías, porque eso es lo que el Señor está profetizando a través de Isaías. Si usted se va a Isaías capítulo 1, marquen ahí Isaías 53. Si se va a Isaías capítulo 1 al verso 27 y me acompaña, dice así: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Ahí desde ya estamos viendo el destinatario y estamos viendo quiénes van a ser rescatados. Cuando se refiere a la Sión, se está refiriendo a Jerusalén. Pero la palabra Sión significa victoria, o sea, Jerusalén en victoria. O sea, el mensaje que está diciendo aquí es que estos que le tenían que desear, estos que lo están rechazando, es el pueblo de Israel, el que se está refiriendo a él. A partir del verso 3, entonces Isaías empieza a escribir ya no en un tiempo verbal a futuro, como lo venimos viendo hasta ahorita, dirigiéndose hacia la cruz, sino que empieza a hablar en retrospectiva. La retrospectiva, para el que no la conoce, para los que lo conocen pues está bien, significa que usted en un punto del tiempo se vuelve hacia atrás y entonces usted empieza viendo hacia atrás. Pero permítame para cerrarle el micrófono, disculpe que se lo cierre, pero a veces entran y no se dan cuenta que está abierto. Cuando él empieza a hablar dentro de la profecía a futuro, empieza a dirigirse hacia la cruz. Pero en un momento él cambia sus tiempos verbales y empieza a hablar en retrospectiva. Dice el verso 3, y por favor préstele atención a los tiempos verbales. Yo los puse en rojo para que nos ayudemos un poquito. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como que escondimos. Eso no es hacia el futuro, sino hacia el pasado. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, pasado, y no lo estimamos, pasado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y subraye la palabra y nosotros. ¿Quiénes son nosotros para él? Los israelitas, que está hablando en retrospectiva. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros. ¿Nosotros quiénes son? Él y su pueblo, al cual está predicando desde el capítulo 6. Nosotros curados. ¿Quiénes son nosotros? Los que tienen labios impuros y Él que habita dentro de ese pueblo de labios impuros. Todos nosotros, ahí está hablando nuevamente en retrospectiva, viendo hacia atrás, sobre aquellos que hablan con labios impuros, alaban a Dios con labios impuros y no se conducen como Dios así lo quiere, incluyéndolo a Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, pasado por su camino, mas Jehová cargó, pasado, el pecado sobre todos nosotros. Y ese es todos nosotros, no está hablando de toda la humanidad en este momento, está hablando de todos nosotros, o sea, de ellos. Angustiado de él y afligido, no abrió, pasado su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Continúa hablando en un tiempo verbal en el pasado. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Futuro. Porque fue cortado, pasado, de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, por la rebelión de mi pueblo. ¿Qué fue lo que leímos en el capítulo 1, verso 27? Donde volvemos para seguir leyendo el verso 53, o sea, capítulo 53. No es que solo lo vamos a leer, lo vamos a profundizar, pero necesito que sembremos esas bases. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Leamos por favor, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se conectan a Isaías capítulo 1, verso 27. Seguimos leyendo. Se dispuso, pasado, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, pasado, ni hubo pasado engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y aquí hay un tiempo verbal que cambia. Ahorita leo esta parte. Voy a quitarla de aquí para que prestemos atención a lo que estoy leyendo. Esto es riquísimo lo que vamos a estudiar este año, mis hermanos. Él está hablando en pasado, empieza hablando en futuro, agarra una gran porción y habla en pasado, refiriéndose al pueblo que pisoteó la sangre de Cristo. Y después empieza a hablar en futuro de nuevo. ¿Cómo pensó hablando en futuro? Poniéndolo en el trono, poniéndolo como victorioso, poniéndolo como el exaltado. Y escuche lo que dice el verso 10, cuando dice que Jehová lo quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento en pasado, entonces se lanza hacia la proyección futura. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, está yendo a la cruz, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, está yendo hacia la cruz, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de él, está proyectándose a futuro. Por tanto, concluye él, yo le daré parte con los grandes. Ya no está hablando solamente hasta la cruz, sino más allá de la cruz. O sea, se está extendiendo hasta el final de los tiempos. De ahí que la profecía de Isaías involucra el padecimiento de Cristo e involucra el final de los tiempos. Entonces dice, por tanto, por todo esto que acabamos de leer, proyectado a futuro y hablando en retrospectiva, no nos olvidemos de eso. Por tanto, le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Con los fuertes repartirá despojos. ¿Cuándo? Cuando Él tome su trono, ya literalmente, no solamente en victoria en los cielos, sino totalmente. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Voy a salirme de esta pantalla y voy a compartir otra pantalla. Espero que me hayan seguido. ¿Están conmigo todavía? ¿Ahí? Ok. Sí. Gracias. Hermanos, estoy tratando de ser claro, de darle los espacios para que observemos que Isaías está hablando
en proyección 700 años antes hacia la cruz. Pero una vez que habla 700 años antes hacia la cruz, él se detiene y voltea a ver hacia un pasado donde él ve que su pueblo transgredió, asesinó, despreció y llevó a Jesús hasta los padecimientos del siervo sufriente. A ver si me explico. Él ve hacia futuro lo que va a pasar, pero lo explica desde el pasado. ¿Me estoy explicando con esto, mis hermanos? O sea, él está explicando algo que él está viviendo en futuro de algo que pasó en el pasado. Pero mis hermanos, eso no ha pasado. Entonces, si no ha pasado, ¿cómo es que él se fija hacia atrás para hablar de la crucifixión hacia adelante? Porque nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de interpretar la profecía. ¿Está hablando de la cruz? Sí. ¿Está hablando de la pasión de Cristo? Sí. ¿Está hablando de todo el cumplimiento de las profecías? Sí. Hacia adelante. Pero hace una pausa y se detiene y empieza a ver quiénes lo despreciaron, quiénes lo menospreciaron. Y ahí empieza a cobrar vida la profecía de la restauración de Israel, la restauración y el perdón de Israel. Por eso en Isaías capítulo 1, verso 27 dice, Sión será rescatada con juicio. Rescatada con juicio. ¿Ya fue rescatado Sión? No. Entonces, ¿cuándo va a ser rescatada? Porque aún están en incredulidad, hasta el día de hoy no aceptan a Jesús, hasta el día de hoy no lo reciben, no reconocen que Él es el Señor. Pero será rescatada, está viendo hacia adelante, con juicio. Y los convertidos de ella con justicia. O sea, está viendo a un Israel convertido. ¿Cuándo se va a convertir Israel? Cuando el tiempo de las profecías sobrepasan la cruz y sobrepasan la resurrección y llega hasta el momento en que el Señor es levantado, el Señor levanta a la iglesia en gloria y ahí se convierte el pueblo de Israel. Hasta ahí lo voy a dejar. Y hasta hoy lo voy a dejar porque lo vamos a estudiar más a profundidad. Lo que Isaías está viendo es el arrepentimiento de Israel una vez que dijo, pero entonces nosotros tenemos que hacer la conexión de Isaías con los evangelios, pero para eso necesitamos sembrar y poner unas bases fundamentales en esto. Vamos a hablar entonces del libro de Isaías desde el capítulo 53, desde la proyección que acabo de hacer. Y por favor les voy a pedir encarecidamente esto. Esta es la primera clase del 2022. No me salga nadie, por favor, es que allá me enseñan de tal forma, es que allá enseñan de aquella forma, que allá dicen tal cosa, allá, a mí no me interesa allá. Si lo están haciendo mal no me interesa, de verdad lo digo con todo respeto, a mí me interesa hoy, aquí, que estamos aprendiendo y aprenderlo bien, porque nosotros no vamos a poder cambiar allá, nosotros no vamos a poder hacer nada con allá, el único que puede hacer algo con allá es nuestro Señor Jesucristo. Es que tal pastor dice, es que el pastor tal, en tal seminario, no me interesa eso, mis hermanos. Me interesa esta clase y lo que ustedes aprendan de esta clase. Yo me desligo, me desmarco de las personas que están afuera, porque mi función no es juzgar, no es evaluar a los de afuera, mi función es enseñar y enseñarlos a ustedes. Ok, dicho esto, y entendiendo que se respete tanto de los que están presentes hoy como de los que escuchen el audio y se sumen después, que se respete lo que acabo de pedir, no solo en esta clase y en todas las clases. No venimos a evaluar a los de afuera, sino a los de adentro. Préstele atención, por favor, a esto que voy a mostrar ahorita, porque vamos punto a punto. Isaías 53 es considerado el capítulo más grandioso del Antiguo Testamento. Y estoy hablándole en referencia al cristianismo, ¿verdad? No estoy hablándole al judaísmo, estoy hablándole del cristianismo. Considera esto como el capítulo más grandioso de todo el Antiguo Testamento. De hecho, se considera como el capítulo más grandioso de toda la Biblia, ¿verdad? Porque estamos hablando de la profecía de nuestro Señor en la cruz. Y si se considera el capítulo más grandioso de toda la Biblia, entendiéndose el Señor en la cruz, ustedes van a aprender algo que lo van a considerar más grandioso que eso, porque está hablando de la restauración de Israel también, la restauración de todos los tiempos de Israel. La profecía
de Isaías 53 es la profecía más detallada del Mesías en suma con el capítulo 22 del libro de los Salmos, o sea, el Salmo 22. Pero vamos a hablar particularmente de Isaías. Es la profecía más detallada de lo que es la era mesiánica y del Mesías de todos los tiempos. Para estudiar esto, nosotros tenemos que ir palabra por palabra y frase por frase, con mucho cuidado, haciendo las divisiones, como lo dice, en el punto correcto para poder entender la profecía en todos los tiempos. Así que el tema introductorio de Isaías 53 lo vamos a estudiar en los versos del 1 al verso 3 de ese capítulo en particular que les estoy diciendo. Ahora, mis hermanos, Isaías, ya les dije que los destinatarios eran particularmente Israel y también como alcance a las naciones en unas áreas y a Israel en otras. A las naciones cuando Isaías profetiza la salvación de los gentiles y la inclusión de los gentiles dentro del plan redentor del Señor. Vea qué interesante, porque muchas personas predican a los cristianos, a la era cristiana o a la era de la iglesia, introduciendo dentro del plan salvífico a Israel dentro de la era cristiana. Así es como lo presenta la mayoría de la gente. O sea que Israel va a llegar al conocimiento, a la convicción de quién es Jesús por la era de la iglesia. No la era de la gracia, la era de la iglesia. Así es como correctamente debe de aportarse. En la cruz y la resurrección no inició la era de la gracia. La era de la gracia siempre ha estado. Desde antes de la fundación del mundo el Señor planeó esto. Cuando el Señor vino y sacrificó a dos inocentes para vestir a Adán y a Eva, ahí hay gracia también. Entonces Dios se ha permanecido en gracia en toda la historia de la humanidad desde el Edén. Lo que inicia en el capítulo, en la cruz es la era, básicamente en el aposento alto cuando viene y cae el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí y se derrama sobre ellos, empieza la era de la iglesia, que ya había iniciado con los apóstoles, pero se concreta la era de la iglesia. Ese es el antes y el después. El antes y el después debería estar en Hechos capítulo 2 de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento debería estar en Hechos capítulo 2, pero no está ahí. Las divisiones no se hacen de manera correcta muchas veces. Y estos destinatarios, por supuesto que como les decía yo, son los destinatarios tanto Israel como las naciones en su momento. Esos son los destinatarios. Esto fue escrito, como les dije, 740 años antes del Señor en Jerusalén, la ciudad que es la ciudad de David, la ciudad de Sión, la ciudad del rey. Ahí le vamos a ir poniendo diferentes nombres, pero también conocido como el Reino del Sur, ¿verdad? Y va a dar como propósito, y esto es importante, va a dar como propósito proclamar el juicio de Jehová que se iba a venir contra Judá. Por favor, subrayen esto. Proclamar el juicio de Jehová que venía contra Judá por sus pecados y revelar como segundo propósito la venida del Señor o el siervo de Jehová que traería redención para el pueblo. O sea, proclamar el juicio y proclamar la redención. ¿De quién? De Judá. Usted y me puede decir, pastor, pero es que eso va dirigido a los cristianos. Por supuesto que también, por alcance. Pero básicamente él está hablando porque si no se da la redención de Judá, mis hermanos, si no se da la redención de Israel, no se van a cumplir todas las profecías. Esa es la profecía, entre las profecías últimas tiene que cumplirse esto para que Judá, y me refiero a Judá no solamente como la tribu de Judá, sino como el judío y el judaísmo, en el alcance de los tiempos, ellos tienen que convertirse a Jesucristo, tienen que aceptar al Mesías, porque esos son los que van a quedar como testigos después del arrebatamiento, después de que el Señor se lleva a la iglesia. Entonces, estas personas se van a convertir y van a ser los testigos para que el pueblo y las naciones reciban la redención. Eso es lo que se va a dar después de la tribulación, básicamente, o durante la tribulación. El tema principal ahí es el rescate que Dios le daría por gracia a un remanente escogido, según lo que acabamos de leer en Isaías 1:27. Pero ese remanente escogido se está refiriendo, si quiere lo volvemos a leer, a este grupo de personas. Sión será rescatada con juicio y los convertidos en ella con justicia. Ese grupo de personas.
a futuro se está refiriendo. O sea, hay un grupo de personas que va a ser reservado, un grupo de personas que va a ser rescatado, un grupo de personas que se le va a abrir los ojos y se va a voltear para atrás y dice, pero si lo habíamos despreciado, si no lo aceptamos, si no lo recibimos. Y la pregunta es, ¿por qué no lo recibieron? No la voy a contestar ahorita, como le digo, es parte de lo que voy dando como enseñanza. Nosotros tenemos que preguntarlos entonces, ¿por qué no lo han recibido? Hay unas palabras claves, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros tenemos que estudiar, o pasajes claves, básicamente, dentro de todo lo que es el estudio de este libro. Por ejemplo, pasajes claves, importantísimos, por si los quieren estar leyendo mientras desarrollamos el estudio. Yo les invito a ustedes a que estén concentrados en esto, se abracen de teología paulina, que es una conexión con todo lo que nosotros estamos estudiando. Todas las clases son importantísimas, pero teología paulina y esta clase de formadores son clases que hacen una conexión muy, muy importante. Y si ustedes quieren aprender más, concéntrense en los textos que le doy para que los estén leyendo. Ejemplo, un pasaje clave es en el capítulo 1, desde el capítulo 1, verso 1, y capítulo 6, versos 1 al 8, es un pasaje de llamamiento al arrepentimiento. ¿Pero a quién? Al pueblo de Israel. Por eso es que ustedes están viendo, cuando yo estoy hablando del capítulo 1 y capítulo 6, versos 1 al 8, cuando él dice, soy un hombre que habita en medio de un pueblo de labios impuros y soy un hombre con labios impuros. Está hablando de Israel en particular. Y es un llamamiento a ese pueblo en la representación de Isaías, cuando a Isaías se le dice, o Dios le dice, ¿quién irá en nombre de nosotros a predicar? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Una vez que es redimido, una vez que es enseñado. Porque esto nos conecta a nosotros a la tribulación, nos conecta aún después de la cruz y nos conecta aún después de la era de la iglesia. Porque ¿quién es el que va a predicar una vez que la iglesia haya sido quitada? Pues el pueblo de Israel. Le van a ser abiertos los ojos como le fue abiertos los ojos a Isaías en el capítulo 6 y van a entender y van a decir, heme aquí, envíame a mí. Después en el capítulo 9, verso 6, se da el anuncio del nacimiento del Mesías, porque esto no se da hasta que ellos no reconozcan al Mesías. Y el Mesías vino como ellos no lo esperaban. Ellos esperaban al Mesías de otra manera. Ellos no esperaban a un hombre que iba a ser sacrificado, un hombre que iba a ser llevado a la cruz. No lo esperaban naciendo de una familia pobre. No, eso no era compatible con lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un guerrero, un victorioso, nacido a la sombra de un rey, a la sombra de un gran sacerdote, a la sombra de un guerrero. No esperaban a alguien viniendo como vino nuestro Señor. Entonces hay un anuncio en el capítulo 9, verso 6, del nacimiento del Señor en la ciudad de Belén, para que cuando se diera eso, ellos supieran que este era el Mesías que Dios estaba anunciando. Pero no lo escucharon, no lo vieron, y a futuro, viendo en retrospectiva, ellos van a decir, pero sí era. ¿Cuándo? Cuando se da el arrebatamiento. Por eso es que tenemos también que conectar lo que estamos estudiando de profecías en cuanto al Apocalipsis. Después en el capítulo 35 vamos a ver todo lo que tiene que ver con la gloria futura, o se va a estudiar lo que tiene que ver con la gloria futura, pero para eso estamos estudiando Isaías 53, los sufrimientos del siervo de Jehová, o sea, los padecimientos del siervo. En eso estamos concentrados ahorita. Después en el capítulo 61, versos 1 y 2, va a hablar del ministerio del ungido de Dios, o sea, lo que a él le tocaba hacer, que fue lo que él leyó cuando estaba en la sinagoga, que él lo abrió y la gente hasta lo quiso atacar por eso, porque él dijo, el tiempo se ha cumplido, estas profecías se han cumplido en este momento. Ahora, esos son los pasajes claves a los cuales me estaba refiriendo, ¿verdad? Ahora, palabras claves dentro del estudio de Isaías. Ahora, mis hermanos, tal vez alguien piense y diga, pero esto va a estar rudo, este estudio que el pastor está metiendo, o sea, va a estar como complicado de estudiar. No, mis hermanos, o sea, si se mantienen ustedes en las clases continuamente, si se mantienen escuchando los audios, si logran hacer conexión con todos los demás grupos, esto no les va a ser difícil de estudiar, y si repasan lo que ya han estudiado hasta ahora. Palabras claves para tenerlas presentes, palabras que tienen que enseñarnos a nosotros. Remanente. Esa es una palabra que tenemos que manejarla al dedillo. ¿Qué es el remanente y quiénes son el remanente? Por ahí, a veces hay gente que dice que el remanente es una
denominación, que el remanente no, el remanente se ha venido dando en el paso de los tiempos, pero particularmente este remanente se proyecta hasta el Apocalipsis porque es lo que él se va a guardar una vez que haya sido quitada la iglesia de la tierra, haya sido arrebatada, va a dejar un remanente. ¿Y ese remanente de dónde viene? De Israel. Por eso hay que determinar quién es Israel, qué es Israel en el paso del tiempo y quién es Israel en el momento en que se cumpla ese abrir de los ojos, ese quitar de la venda de Israel. Judá, porque ¿quién es Judá? No es lo mismo los judíos que Judá, son dos cosas diferentes. De hecho, aprendimos en el grupo de Génesis que en el capítulo 49, una de las cosas que habla de Judá, en profecía, Jacob le dice: tus hermanos serán llamados por tu nombre. O sea, que todo mundo, no importa si es rubenita, no importa si es de Isaacar, no importa si es levita, se le va a llamar judíos, sea quien sea, no importa de la tribu que sea. Entonces, para yo entender al Judá al cual se está refiriendo, el que está recibiendo la reprensión, el castigo, ¿a quién se está refiriendo? Porque entonces no se está refiriendo a los judíos ¿cómo le digo? No se está refiriendo a los judíos como nosotros lo tenemos concebido. Déjeme a ver si lo explico un poquito más esto. Cuando nosotros hablamos de sacerdocio y de religión, nos referimos al judaísmo. Pero cuando usted estudia el judaísmo, cuando se conecta a Aarón, cuando ellos están enseñando, ellos no están enseñando judaísmo desde la óptica de Judá. ¿Y por qué no están enseñando judaísmo desde la óptica de Judá? Porque están enseñando aaronismo, o están enseñando básicamente enseñanzas dadas a Moisés, a Leví y en la parte arónica. Cuando nosotros entonces estamos hablando de la responsabilidad de Judá, no estamos hablando de la religión que se inició en Aarón por mandato de Dios, por supuesto, porque no es de la tribu de Aarón que viene la salvación, ni es la tribu de Aarón lo que se está predicando, sino que se está predicando al sacerdote que viene de la línea de Judá. A ver si me estoy explicando. ¿Quién viene de la línea de Judá? Jesús. ¿Aarón de cuál línea viene? De la tribu de Leví. Por eso en el libro de Hebreos dice que este sumo sacerdote no viene de lo que tradicionalmente era el sacerdocio para los judíos. Entonces, cuando hablamos de que hay un llamado de atención a Judá, no estamos hablando al sacerdocio que viene desde el Sinaí a través de Aarón, sino se está llamando a la atención a la tribu de Judá, que debió de haber visto al Mesías que venía de su simiente, o sea, que venía desde David. Debieron haber conectado a Jesús con David, porque por eso existe el libro de Mateo. El libro de Mateo nos conecta a Jesús con David. Nos conecta a Jesús a través de María con la promesa davídica del reinado. Ok, ahí lo voy a dejar. Las palabras importantes, Samaria y Asiria. ¿Por qué? Porque eso se considera como las naciones, se considera como los tribus del norte. Entonces eso es importante. Y el ay de. ¿Y por qué el ay de? Porque está hablando de los juicios que han de caer sobre cada una de estas personas: Israel, Judá, Samaria y Asiria. ¿Por qué? Por haber transgredido al Santo de Israel. Entonces esas palabras son importantísimas de entender, de estudiar y de digerir. Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿El Padre? No, no es el Padre. Jehová de los ejércitos se está refiriendo a Jesús. Cuando viene Él en su trono, cuando Él viene en poder y gloria, cuando Él viene a tomar lo que a Él le corresponde por derecho. Él es Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo? Otra palabra importante para tener presente: en los postreros tiempos, en aquel día. ¿Y cuándo son los postreros tiempos y cuándo son aquel día? Todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo. Los que ya la saben, pues la van a repasar, y los que no la saben, la van a ir aprendiendo. Entonces, así es como nosotros vamos a ir estudiando esto. Sufrimiento a su máxima expresión. La pregunta es que tenemos que hacernos. No voy a responder ninguna de estas preguntas, solo estoy sentando bases para las clases que vienen y las vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando. ¿Quién puede soportar tanto sufrimiento? Es una pregunta que cuando uno lee se debe hacer. ¿Y quién puede soportar tantísimo sufrimiento? Porque soportar el sufrimiento sería, pues, entendible según la teología paulina. Por eso le digo, no se desconecten de la teología paulina si usted lo hace por alguien que usted ama.
Pero soportar eso por gente que no te ama, gente que te odia, por tus enemigos, eso, ¿quién no puede soportar? Eso es insoportable. Y si estamos hablando de un pueblo que lo rechazó, y no estoy hablando del pueblo que lo rechazó en el momento que él vino, nació y caminó en tiempos de Tiberio. No, 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 no. Estoy hablando de un pueblo que lo rechazó del momento en que fue sacado de Egipto y aún ahí lo iba rechazando constantemente. Ese pueblo todo el tiempo estaba fallándole, todo el tiempo estaba violentándolo, todo el tiempo estaba desafiándolo, y aún llega el Señor y lo sigue desafiando. Entonces va a llegar un momento en que tiene que haber un clímax delante de ese pueblo que les convenza de quién es Jesús. Y eso se va a dar cuando Dios decida quitar a la iglesia de la tierra y dejar a los dos testigos, que eso vamos a llegar en su momento a entenderlo, testificando de parte de él, ¿verdad? Que estamos hablando de ese remanente escogido. Y ese remanente no como 143,000 más 1,000, sino como la figura que esto representa. La segunda pregunta es, ¿merecía morir ese sufriente? O sea, ¿merecía sufrir? No sé si ustedes se hacen esa pregunta. O sea, ¿era necesario que muriera? ¿Merecía morir? O sea, ¿teníamos que recibir ese sacrificio realmente, o pudo haber habido otra opción? La tercera pregunta que tenemos que hacer es, ¿trató de Dios de proteger al sufriente? O sea, ¿hizo Dios lo posible para que eso no le pasara? ¿O si no, más bien lo impulsó a que le pasara? Recuerde la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Él como Dios decide entregar la vida como hijo, como el hijo entrega la vida, y él como Dios lo resucita en el Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo lo resucita para poder de nuevo incorporarse a lo que es él dentro del plan salvífico del Señor para nosotros. Estoy hablándole para la humanidad, para su pueblo, para nosotros los gentiles también. Pero la pregunta es, ¿y trató Dios de protegerlo? O sea, ¿hizo Dios algo para protegerlo? No voy a contestar ninguna de esas preguntas, mis hermanos. Solamente las estoy sentando, por favor. Esto es importante para que ustedes lo tengan en sus cuadernos, en sus notas. Ahora la pregunta es esta. ¿Es coherente con la naturaleza justa de Dios haberlo dejado sufrir? O sea, si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es santo, si Dios es perfecto, si Dios no acepta injusticia, ¿por qué lo dejó sufrir? Ven todas las cosas que tienen que salir en cuanto a un estudio serio y responsable de un texto, no solamente sentarse y arrojarlo así a la ligera, mis hermanos. De hecho, yo iba a hacer una serie de 5 prédicas el año pasado, y Dios me cambió las cosas en la agenda para que no la diera esa prédica. De hecho, René estaba esperándola y decía, yo quiero escuchar eso, yo quiero escuchar esas prédicas que tenían que ver con Isaías 53, y Dios no dejó que las hiciera. Hubieron ciertas cosas que Dios me llevó por otro lado, y hoy estoy iniciando este estudio. ¿Por qué? Porque tal vez en una prédica hubiera quedado un poco difuso, tal vez no tan claro. En cambio ahora nos estamos profundizando en esto. Y si yo le pregunto a usted, ¿es coherente con la naturaleza justa de Dios haberle dejado sufrir? O sea, ¿es justo Dios por haber hecho eso? Por supuesto que sí. Pero tenemos que contestarlo bíblicamente, no decir, sí, Dios es justo y Dios es bueno. Eso es muy fácil, mis hermanos, es muy fácil dar respuestas sencillas, respuestas ingenuas, respuestas rápidas. Es como cuando alguien pregunta, ¿y por qué pasó tal? Porque Dios es soberano. Sí, es cierto, Dios es soberano, pero explíqueme por qué Dios en su soberanía permite ciertas cosas. Y no me lo explique como opinión, explíquemelo bíblicamente. Porque eso es lo que nos da conocimiento, eso es lo que nos hace conocer a Dios. Y cuando yo conozco a Dios, mis hermanos, yo puedo venir y tener un argumento sabio con otra persona, no para hacerlo sentir mal, sino para que esta persona también pueda llegar al conocimiento, si así el Espíritu Santo lo quiere. Pero nosotros no podemos venir con respuestas ligeras, no podemos venir con manualitos, con paginitas copiadas, no podemos venir con cursitos de 15 días, y no lo estoy diciendo en menoscabo ni en menosprecio, pero es que a veces hay personas que piensan que por un cursito de 15 días ya tienen la autoridad de Dios para venir y echarse una congregación en los hombros, mis hermanos, y eso es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad enorme, son ciegos guiando ciegos.
La palabra de Dios dice, quien a sí mismo se hace maestro, a sí mismo se condena, porque esto es súper delicado. Y usted me dice, ¿y usted quién lo puso? Dios me puso, pero antes de venir aquí, mis hermanos, yo tuve que formarme durante mucho tiempo, durante muchos años, y me sigo formando, mis hermanos, hasta que me muera. Y me seguiré formando hasta mi último aliento de vida, porque eso es un maestro responsable. Un maestro responsable no para de formarse nunca. Y por favor, subraye la palabra nunca. Ah, no, ya hice 3 años de seminario. Ah, no, ya hice 2 años de seminario. Ahí ya hice 4 años de seminario y me he hecho una congregación al hombro. Eso es irresponsable. Es irresponsable porque entonces ¿cómo es? Me concentro, me limito a eso. Y la formación bíblica, mis hermanos, trasciende la muerte. Porque nosotros lo único que nos vamos a llevar delante de Dios es lo que hayamos aprendido de Dios. Nada más, no nos llevamos nada más. Por eso es que hay que hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. Tesoros en los cielos es el conocimiento que tengamos nosotros del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quinta pregunta. ¿Por qué un hombre justo sufriría de una manera tan horrible? O porque una persona buena, una persona justa, una persona inocente, una persona perfecta, ¿por qué tiene que sufrir así? Y por un montón de delincuentes. O sea, no hay razón para eso. Ve cómo esto empieza a golpearnos a nosotros la mente, porque esto es lo que mucha gente le pregunta a usted. Muchas veces, ¿y por qué Dios, si es tan bueno, por qué hizo sufrir a su hijo? ¿Y por qué Dios, si es tan bueno, por qué permite la maldad? ¿Y por qué Dios, si es tan bueno y si tiene tanto conocimiento, si sabía que Adán iba a pecar, para qué lo creó? ¿Y por qué Dios puso en el centro del huerto el árbol prohibido? O sea, ¿por qué mejor no lo puso lejos, donde no lo alcanzara? Me estoy explicando una serie de cuestionamientos a lo que es el carácter de Dios. Entonces nosotros, la respuesta rápida es, Dios es soberano. Esto es por fe, mis hermanos. No, mis hermanos. Sí, esto es por fe, pero también hay una responsabilidad de formación. Yo debo de responsabilizarme de mi formación y debo responsabilizarme de las palabras que van a salir de mi boca a los que estoy formando. Esto no es un juego, no es un juguete, esto es algo serio. Estamos hablando de vida eterna y estamos hablando de almas que Dios pone al frente de nosotros. Ustedes son almas que están al frente mío. Y ustedes son almas que Dios pone a otras almas a ser enseñadas. Y ustedes tienen que ser responsables de lo que ustedes dicen. Había un programa de televisión que lo oía mucho, creo que era una novela, Betty la Fea se llama. Había una machilla ahí y yo lo escuchaba, que cada vez que se supone que ella era la secretaria del lugar y era como la que se supone llevaba las cuentas de los más importantes ahí. Pero una respuesta que ella decía era muy interesante, porque cada vez que ella reclamaba por aumentos de sueldo y cosas así, usted me dice, pastor, ¿por qué está hablando de eso? Es porque era muy famosa, entonces todo el mundo escuchaba eso y uno se la pasaba escuchando en el carro, en el bus, en todo lado. Pero ella tenía una respuesta y decía, yo hice 6 meses en la San Marino. La San Marino aparentemente era una universidad a la que ella había ido, o una escuela a la que ella había ido. Entonces ella pensaba que esos 6 meses en la San Marino le daban a ella la autoridad o le daban el respaldo para poder tener o reclamar los derechos como secretaria, ¿verdad? Algo así, 6 meses en la San Marino. Así a veces nos comportamos nosotros, mis hermanos. Yo hice 6 meses en la San Marino, diciendo, saqué un título, me gradué en tal parte, me gané, o estudié 2 años o 3 años. Eso delante de Dios no vale nada, mis hermanos. Porque la palabra de Dios me enseña a mí que yo debo formarme toda la vida. Yo debo de formarme en el Señor toda la vida. Debo tener la humildad de seguir aprendiendo y no pensar que ya alcancé techo. ¿Cómo lo sé yo? Cuando Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo yo hago para no caer? Me sigo formando, sigo aprendiendo. No significa que el conocimiento que yo tengo me va a evitar caer. Porque yo puedo tener conocimiento y si no lo aplico de nada me sirve. Significa que el conocimiento me va a llevar al que me va a sostener para que yo no caiga. Es el único que me puede sostener. Pero si no conozco al Padre, no conozco al Hijo y no conozco al Espíritu Santo, ¿cómo puedo dar respuestas alrededor de lo que es su persona? Vea el verso 6 que sigue, mis hermanos. Cuando nos preguntamos, el verso 6, la pregunta 6 de las que sigue. ¿Cuál es el resultado de todo esto?
O sea, una vez que yo aprendo esto, ¿quién puede soportar esto? ¿Por qué merecía morir? O sea, ¿por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué si Dios es bueno, más bien lo dejó morir, siendo un hombre justo, y morir de esa manera tan horrible? ¿Para qué? O sea, ¿qué tiene de positivo esto? ¿Qué tiene de resultado esto? Y por último, una vez que se analiza esto, entonces me hago la pregunta, ¿por qué los judíos rechazaron a Jesús entonces? Si todo esto es tan perfecto, si todo esto es tan maravilloso, si todo esto es tan espectacular y yo lo entiendo y yo lo acepto y yo lo recibo, ¿por qué ellos no? Siendo ellos los que tenían en sus hombros la carga de enseñarle a las naciones. Y cuando estoy hablando de los judíos, muchachos, hermanos y hermanas, estoy refiriéndome justamente a la ley, a la enseñanza venida desde el sistema arónico, desde el sistema mosaico. Ellos fueron los que rechazaron a Jesús. Esas personas que tenían todos los atestados, que tenían todos los libros, tenían todas las profecías, tenían todos los escritos para reconocerlos y no lo reconocieron. Él le dice, vaya, escudriñen eso. Pero ¿cómo escudriñan? Si ellos sabían eso al dedillo. Es que escudriñar no es saber. Escudriñar tiene que ver y va relacionado con el entendimiento. Yo puedo saber muchas cosas, pero si no las entiendo, si no las puedo colocar dentro de mi espíritu, dentro de mi alma, no las voy a poder poner en práctica. Pero es que ellos estaban incapacitados para eso, y usted y yo estamos incapacitados para eso, a menos que la obra salvífica de Cristo venga a nosotros y nos saque de donde estamos en la oscuridad, en la ignorancia. Y por eso no lo entendieron, porque les fue dado, dice Pablo, les fue dado una venda en parte. Y cuando dicen parte es que no a todos. Hubieron judíos que sí lo recibieron, hubieron judíos que sí lo aceptaron, hubieron judíos que caminaron con él. Y de hecho, de entre esos están los apóstoles y la iglesia de los primeros 100 años. Ellos sí lo entendieron. Entonces, ¿por qué lo rechazaron? No les estoy preguntando, es solo para que lo sumen a la lista de preguntas que tenemos que ir evaluando. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Cuál fue la razón si está tan claro? Bueno, en esa pregunta número 7, que es la que vamos a iniciar no de la 1 hacia adelante, sino de la 7 hacia atrás. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Vamos a hacernos unos cuestionamientos. En primer lugar, ahorita hay alrededor de unos 14 millones de judíos alrededor del mundo, ahorita en el 2022. No solo en Israel, sino alrededor del mundo. El 10% de esos 14 millones de judíos son ortodoxos. ¿Qué significa eso? Que de esos 14 millones de judíos, solo 1.400.000 estudia la Torá. Los otros no la estudian, ni les interesa. No porque nazcan en Israel, no porque sean descendientes de hebreos, no por eso significa que les interesa la Torá, no les interesa. Solo el 10% de todos estos judíos alrededor del mundo les interesa la Torá. Pero resulta que el 90% de ellos, que es indiferente a las escrituras y por supuesto a la interpretación de las mismas escrituras, esta ignorancia les pone lejos de entender a Jesús. ¿Se acuerda lo que dijo Alejandro hace un rato? Ese 90% no puede entender a Jesús aunque tenga Isaías 53, porque no lo estudian, porque no lo leen, porque no les interesa. Porque ni siquiera abren la Torá, porque probablemente abren otros libros, incluso psicología. Incluso pueden abrir lo que sea. No porque sean judíos las personas creen, mis hermanos, en la Torá. Eso, hay gente que lo que cree es en el cabalismo, otros creen en el Zohar, otros creen en otras cosas, pero no creen muchas veces en la Torá. La Torá me estoy refiriendo a los libros del Pentateuco, o sea, a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a Números y a Deuteronomio. Esa es la Torá, esa es la Torá. La Tanaj es todo el Antiguo Testamento, pero la Torá, estoy refiriéndome a esos 5 libros. Eso se conoce como la Torá y se conoce como la ley. No a los mandamientos que están dentro de la Torá. Los mandamientos dentro de la Torá son parte de la Torá. Estoy hablándole de todo el compendio de la Torá. Según Miss Glaser, o sea, un doctor en Torá, que era un judío redimido por Cristo, creyó en Jesucristo, aceptó al Señor, se entregó al Señor, dice que la mayoría de los judíos ignoran Isaías 53. Estoy hablando del 90% que no los estudia y del 10% que estudia la Torá. La mayoría de esos 14 millones de judíos alrededor del mundo hoy, y súmele los de aquí para atrás,
ignoran Isaías 53. Ignoran, no es que no saben que está ahí, es que no lo han leído. Es que no le prestan interés. Es que incluso hubo un tiempo en que se les tenía prohibido leerlo. Por la misma razón, porque no lo entendían. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de ellos no lo ignoran? Porque la mayoría no cree en la profecía. No creen en el pecado, no creen en la depravación, no creen en la pecaminosidad inherente del ser humano. O sea, no creen en eso. Creen innecesario un Mesías redentor del pecado. Ellos lo que creen es un Mesías guerrero. Un Mesías que les dé una posición política. Un Mesías que les dé una posición estratégicamente militar, económica. Pero no en la redención del pecado. Ni siquiera creen en el pecado. Ellos no creen que sea necesario la limpieza de los pecados. No lo creen. Estoy hablándole de la actualidad en el siglo XXI. Ahora, mis hermanos, ¿por qué? Ahí vienen las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no creen eso? Bueno, primero para yo entender eso tengo que preguntarme entonces qué es ser judío. Porque si yo no entiendo qué es ser judío, entonces pienso, como gracias a la pregunta de Ania, mucha gente cree que por nacer en Israel ya la gente es judía. Ya porque tiene el pasaporte israelí es judío. O porque tiene ciudadanía de Israel es judío. Y no, mis hermanos, el judío es una persona que practica una religión. Y no todos los judíos practican su propia religión. De hecho, la instrucción judía y la instrucción de Dios son dos cosas totalmente diferentes, mis hermanos. Un ejemplo que les voy a dar. Cuando usted estudia las fiestas de Israel, usted tiene que separarlo de las fiestas de Dios. Son dos cosas diferentes. En el Levítico capítulo 23 están debidamente detalladas las fiestas de Dios. Entonces viene y se hacen fiestas y la gente dice, no, es que esas son fiestas de los judíos. No, son de Dios. En el Levítico capítulo 23 está claro que son fiestas de Dios, pero hay fiestas también que son de Israel que no son de Dios. Ejemplo, una agenda de un país, sea cual sea, tiene día de la independencia, tiene día de las madres, tiene día de los padres, tiene día del héroe tal. O sea, Israel tiene sus fiestas también, sus fiestas que son del país como tal. Pero dentro de las fiestas del país también están las fiestas de Dios establecidas por Dios. Y usted y yo, ¿cuáles son las que tenemos que conocer? ¿Todas las fiestas judías? No, las fiestas de Dios. Y ahí es donde la gente confunde. Ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Aquí en Costa Rica se practica el Día de la Independencia. La gente celebra el Día de las Madres. La gente celebra el día de Halloween también, que no debe hacerse, pero la gente se celebra eso, adoptaron eso. La gente celebra el día del encuentro de las razas y todo eso. Pero dentro de este marco se celebra, por la parte religiosa, el día de la Pascua, o sea, el día del Pesaj. No le llaman Pesaj aquí, se llama la Pascua. O se celebra el día del nacimiento del Señor, el día equivocado, pero se celebra en ese día. Esas son fiestas religiosas dentro de un contexto político. En Israel también hay fiestas religiosas dentro de contextos políticos. Y dentro de esas fiestas religiosas hay fiestas que son establecidas, que se conocen como fiestas mayores, que son las que Dios estableció, y fiestas menores, que son las que los judíos, fiestas religiosas que los judíos establecieron. Yo tengo que conocer todo ese contexto. Si yo no conozco ese contexto, rechazo todo pensando que todo es judaico, o acepto todo pensando que todo es de Dios. Y ni todo lo que los judíos hacen es de Dios, ni todo lo que Dios le dio a los judíos lo practican. Yo necesito saber la diferencia. Porque si yo no sé la diferencia, entonces me voy a encontrar como esos judíos que rechazaron a Jesús y se van a encontrar en retrospectiva a futuro diciendo, si era el Hijo de Dios. Y muchos cristianos se van a quedar porque no conocen el contexto divino de todo lo que es las normas que Dios estableció para nosotros, para conocerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que en capítulo 49 de Génesis se profetizó que a todos se les iba a llamar judíos, aunque no todos son judíos, por solo el hecho de haber nacido en Israel. De hecho, hay gente que es más mística, que a veces cae prácticamente en la hechicería, aún siendo personas descendientes de practicantes del judaísmo. Y son más hechiceros, son más casi que brujos que practicantes de la Torá.
¿Cómo hago yo para conocer la diferencia? O sea, ¿cómo hago yo? Entonces resulta que ahora entonces se levanta ya por allá una persona, levanta una iglesia y dice, vengan todos mis hermanos, volvamos a las raíces judías. Y son raíces judías los que está predicando. ¿Realmente son raíces judías o son cosas que se han venido incluyendo en la historia de Israel y como prácticas de Dios que no son de Dios? Déjenme decirle una de estas cosas para que tengan una idea. La estrella de David. Ustedes sabían que la estrella de David no es una estrella de David. No aparece en la escritura antes del siglo V de nuestra era. Porque la estrella de David que usted y yo conocemos es un símbolo sionista. Y cuando usted escucha hablar de un símbolo sionista, está hablando de un aspecto político que funciona en Israel, y se ha creído que todo lo que es político, o mejor dicho, que todo lo que es Israel se incluye dentro de lo religioso. Y no es así, mis hermanos. La estrella de David no tiene nada que ver con símbolos de Dios. Nada que ver. Solo el nombre que le pusieron. ¿Alguien sabe cuál es el símbolo que Dios usa para su pueblo? Que realmente usted dice, este es un símbolo de Dios. Este es el símbolo que debería de ser usado en esa bandera. La lámpara. Correcto, el candelabro. Ese es el símbolo. El candelabro, la menorá, ese es el símbolo de Dios que estaba en el tabernáculo. El tabernáculo no había estrella de David. Por ningún lado. Eso lo inventaron los políticos del siglo V, siglo VI. Así que yo tengo que entender la diferencia entre lo que es judaísmo, tengo que entender la diferencia entre mesianismo moderno, y mesianismo moderno significa las personas que dicen que son judías, pero al final de cuentas están tirando cosas modernas, como la estrella que les acabo de mencionar, que no es pecaminosa, simplemente es ignorancia, pero no estaba en el tabernáculo. Y lo que son los judaizantes también, que son personas que quieren hacer a las personas como judías, cuando lo que están enseñando de judaísmo no tiene que ver nada con los judíos. Son inventos de hombres, tradiciones de hombres, o que es el judeocristianismo, que es lo que ustedes están aprendiendo. Eso sí es lo que tienen que aprender, judeocristianismo, o sea, lo que Dios nos dejó a nosotros en el Antiguo Testamento, explicado por Jesús. Tenemos que entender la diferencia entre Leví, Aarón y los levitas. Imagínense que hasta esto, la gente habla de sacerdocio. Ay, es que los sacerdotes son levitas. Ay, es que los levitas. Y no entienden ni siquiera la diferencia entre Leví, Aarón y los levitas. Otra cosa que nosotros tenemos que tener presente es la diferencia entre lo que es la ley, la Torá, los escritos, los profetas y la Biblia. Ah, no, es que la ley ya pasó. ¿Cómo que ya pasó la ley? Pero no tenemos que amar a Dios como dice la ley, igual que antes, ¿sí? O no robarás, no aplica. O no adulterarás, no aplica. O no dirás falso testimonio, no aplica. No, claro que todo aplica. Porque tenemos que entender la diferencia entre lo que son mandamientos universales y mandamientos a un pueblo en el desierto. Son dos cosas diferentes. Y tengo que entender cuál es el alcance de unos y cuál es el no alcance de otros. Pero cuando yo le llamo ley a todo, es que no conozco qué es la ley. La Torá tiene ley. Pero la Torá no es la ley. La Torá es la instrucción que tiene ley. Y dentro de la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, hay escritos, hay profetas y todo compone la Biblia. Espero estarme explicando con eso, mis hermanos. Porque cuando yo entiendo eso, entonces ya puedo llegar a entender la importancia de Isaías 53. Cuando tengo esas bases, todas estas preguntas que nos hicimos, todo esto que nos hemos ido adelantando. Ahora, ellos, como le dije, no creen en la necesidad de la expiación, no creen en la necesidad del sacrificio, estoy hablando de los judíos, ni del derramamiento de sangre. Por lo tanto, por eso no creen en Jesús. Debido a que esta clase se está extendiendo, déjenme un segundito para ver qué sigue. Voy a leerle solo cómo inicia el texto. A ver si me hace caso. Cómo inicia el texto y lo vamos a dejar ahí. Esto lo vamos a estudiar la próxima quincena, porque la próxima semana estamos con Génesis, creo, si no me equivoco, que vamos a empezar a estudiar al rey Saúl. Y ahí van a estudiar la diferencia entre los diferentes pueblos, tanto los del norte como los del sur. Escuche cómo inicia el texto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ya lo expliqué, perdón. ¿Quién ha creído está en pasado? ¿Qué dice el texto? ¿O qué nos enseña ese texto? Que el mundo está lleno de gente que no cree. Y no solo estoy hablando de los judíos, estoy hablando del mundo.
de gente que no cree. Así está lleno el mundo. La mayoría de las naciones, mis hermanos, no creen. Las religiones del mundo no creen. Incluso muchos que se dicen cristianos no creen. Esto es duro, pero es cierto. Muchos cristianos no creen. ¿Saben qué creen la mayoría de los cristianos hoy en día? En psicología, en libros, en folletos. Pero no creen en el poder restaurador de Cristo. Creen más en un psicólogo. Voy a hacer una pausa aquí, nos vamos a quedar aquí. Y la próxima semana, con lo que aprendimos ahorita, vamos a estudiar Romanos capítulo 10, algunas de las secciones de Romanos capítulo 10. Anótenlo ahí, por favor. Vea qué rápido se pasó, faltan 15 minutos. Espero que haya despertado interés en ustedes. Por eso quiero detenerme, para 15 minutos escuchar, unos 10 minutos, participaciones cortas, que haya despertado el interés en ustedes, que ustedes digan, yo quiero aprender esto, pastor, qué rico esto. Y que de una vez empecemos a quitar cosas que nosotros tenemos ahí, que realmente parecen buenas, pero no es lo correcto. Cierro con esto para que participen. Isaías 53, ¿a qué se refiere? A la cruz. Isaías, ¿a qué se refiere? A la pasión de Cristo. Isaías 53, ¿a qué se quiere? A la venida del Mesías. Las profecías del Mesías, todas están conectadas ahí. Pero Isaías 53 ve en retrospectiva al pueblo que no creyó en esa cruz, que no creyó en ese Jesús y que no creyó en esa restauración. Y Isaías 53 se refiere a un pueblo que se mira para atrás y se arrepiente de lo que hizo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos miles brillando esté, cual sol yo cantaré por siempre allí. Su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.